Buenas noches a todos, buen provecho. Mi nombre es Carla de Díaz, tengo 38 años de edad. Venimos de capítulos de damas y hombres de Apopa y es un gran privilegio estar aquí con ustedes. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ángel Díaz, 42 años de edad, felizmente casado con esta bella dama que el Señor me ha permitido, ¿verdad? Como decía mi esposa, venimos de Apopa. Fíjese que yo conocí a Carlita hace 22 años, ¿verdad? 23 casi años. Así es de que ya llevamos un ratito, gracias a Dios, pero fíjese que yo tenía 20 años y ella tenía 16. A pesar de nuestra juventud, de que yo era un jovencito de 20 años, pero fíjese que ya venía golpeado por la vida, pues yo nunca creí que un día el Señor me iba a alcanzar por su misericordia. Fíjese que gracias. Bueno, fíjese que yo crecí en una familia extremadamente religiosa. A los 13 años de edad comencé a vivir solo en Apopa. Y fíjese que comencé a cometer errores muy graves a mis 13 años de edad. La única forma de sobrevivir fue que me acompañé a esa corta edad con una mujer con varios años mayor. Y fíjese que producto de esa relación nace mi primera hija, Gabriela. Así que yo comencé una vida sexual de una forma prematura y por ende pues me pasaría factura. Fui padre prematuramente también a los 17 años. Y fíjese que cuando cumplí 18 años, la madre de esta niña, yo estrenando mi llegada al mundo de adulto, estaba sentado en una institución pública, ya firmando una cuota alimenticia para esta niña. ¿Sabe que yo dejé de ver a esta niña cuando tenía menos de un año de edad? Y ahora con esta cuota alimenticia mi corazón se me endurece completamente contra esta niña y todos mis sufrimientos de mi infancia lo deposité sobre ella. Yo no sabía en ese momento, en ese momento justificaba de una y de mil formas, justificaba que mis padres me habían echado a los 13, pero realmente entendiendo ahora, lo que a mí me pasaba era un completo ciego espiritualmente porque no tenía ninguna relación con Dios. A mí me habían presentado completamente erróneamente a Dios. Me presentaron a un Dios castigador, a un Dios malo en una religión en la que yo crecí. Así es de que yo a mi corta edad yo decidí no tener ninguna relación con ese Dios malo que me habían... A mí me presentaron a un Dios que no tenía segundas oportunidades para mi vida, que el primer error que yo cometiera estaba esperando el infierno. Entonces yo dije, bueno, me tiro a disfrutar por la vida y al final voy a parar al mismo infierno. Decía yo disfrutar, pero sinceramente me estaba dañando a mi corta edad. Fíjese que 2 años más tarde, después que era padre de Gaby, a quien yo no quise desde el que nació, me estaba convirtiendo en padre por segunda vez. Ahora nacía mi segundo hijo, ahora era un varoncito, el nombre de él es Brandon Alexander, producto de otra relación irresponsable con otra dama. Y pues por ahí iba yo en la vida, cometiendo errores, dañando mujeres y dañándome, dejando a mis 19 años de edad, tenía 2 hijos ya regados, una pagándole al crédito y odiándola, ¿sabe? En la calle comencé a preguntar la forma de quitarme esa cuota alimenticia, porque yo comencé a tener mi primer trabajo formal y en planilla me salió mi primer orden de descuento. Entonces yo preguntaba, ¿alguna forma de quitarme esa cuota alimenticia? Y me decían, pues solo hay dos alternativas. Una es que esta niña crezca, se haga mayor de edad y dos, que la niña muera. Y como yo era un completo ciego, porque cuando no hay relación con Dios, no hay revelación, yo no sabía ni siquiera nada de Dios. Entonces yo comencé a desear con toda mi fuerza que mi hija muriera. ¿Sabe que nuestro país pasaba por la peor crisis delincuencial que atravesábamos? Y yo escuchaba masacres por un lado, masacres por el otro de familias. Y yo comencé a desear siquiera en esa cuenta fuera Gaby, porque yo comencé a ver a mis hijos como un estorbo, como una carga financiera, y nunca los vi como una bendición. Ahí iba yo en mi vida, creí que a mis 20 años no tenía nada que ofrecerle a nadie, cuando Dios comenzaba un rayito de salvación para mi vida. Yo había suspendido mis estudios y pues solamente tenía noveno grado y decidí continuar mis estudios de bachillerato. Y en bachillerato yo conocí a Carlita, una jovencita de 16 años apenas, pero ella, una joven que a pesar de su corta edad era bien madura. Y sabe que lo primero que comenzamos una relación muy bonita de amigos, en la cual pues nos abrimos mucho
nuestro corazón. Yo le conté a ella de mis hijos, a lo cual rápidamente me dijo ella, yo me encantan los niños y yo quiero conocerlos. ¿Sabe que le presenté a mi hijo Brandon de un par de mesecitos de edad, verdad? Crecimos a mi hijo Brandon, porque de mi hijo, pues por ser varón, yo dije, bueno, ojalá que me salga zurdo y que juegue al fútbol y que juegue bien. Y no, pues lo metí a una escuela de fútbol y no le gustó el fútbol. A mi hijo lo lastimé mucho, lo maltraté porque no cumplió. Yo era un futbolista frustrado y quería que mi hijo cumpliera lo que yo no pude cumplir. Golpeé muchas veces a mi hijo porque lo encontraba en los entrenos debajo del arbolito, porque decía que el fútbol era para niños, que le gustaba que lo golpearan, a él no le gustaba. Yo comencé a maltratar a mi hijo. Pero, ¿sabe? Carla me comenzó a derrochar amor para mi hijo y mi hijo se enamoró de Carla también. Pero pasaba algo del primer año de noviazgo, porque esta relación se volvió de 6 años de noviazgo. Carla me decía, mira, y Gaby, busquemos a tu hija. Entonces yo le dije a ella, fíjate que hay dos temas que yo quisiera dejarte claro para que las cosas marchen bien. Uno de ellos es que no me menciones el nombre de Gabriela porque su nombre era sinónimo de cosas horribles de mi pasado. Y yo le decía a ella, y el segundo tema que te quiero pedir que no me menciones es que me invites a una iglesia, porque ella rápidamente me invitaba a una y mil iglesias. Quiero decirle que con ella conocí todas las religiones que hay en El Salvador, de las cuales de todas salí hablando, me caían mal todas y me caían mal todos los líderes religiosos de cualquier denominación. Así es que el Señor se lució conmigo en esta organización, con esta estrategia. Fíjese que pasaba el tiempo, 6 años, yo no podía, para mí era una utopía de que un hombre dijera que era fiel a una dama, porque para mí eso era completamente imposible. Venía yo intoxicado de mundo, no podía ser fiel a nadie. Y con Carla, pues paradójicamente, a pesar que era padre 2 veces a mis 20 años, a pesar que creí que no tenía nada que ofrecerle a esa corta edad a nadie, pues con Carla yo aprendí, tuve mi primer novia. Con Carla yo comencé a sentir esas maripositas que dicen, vean que yo no creía, pero con Carla rompí todos los códigos de calle. En la calle me dijeron, no te enamores nunca, las mujeres solamente son un objeto sexual, y yo así me acostumbré a verlas. Así de que yo no mezclaba sentimientos con nadie, pero con Carla me enamoré, y cómo no me iba a enamorar, ¿verdad? Imagínense, pero fíjese que con muchos miedos, me decían mis amigos, cuando esta bicha vive te va a dejar, y ahí 22 años y no ha vivado todavía. Y fíjese que yo crecí siendo un jovencito con muchas inseguridades, me sentía menos que todo mundo, me daba vergüenza y a mis 13 años comencé a vivir una identidad, una doble identidad, porque apenas yo cursaba séptimo grado cuando yo era papá. Los demás niños de 16, 17 años los llegaba a traer y a dejar sus padres, y a mí me esperaba una mujer en casa y eso me llenaba de cosas feas, me sentía hipócrita en todos lados que iba. ¿Sabe que crecí creyendo llenar ese vacío que yo sentía en mi interior, creyendo que lo llenaba con sexo, con mujeres? Y fíjese que ahora entiendo que ese vacío solamente me lo iba a llenar el Espíritu Santo de Dios, que en aquel momento yo no entendía. Esos 6 años, vengo un día sin tener nada que ofrecerle a Carla, solo problemas. Decido robármela y me la llevo después de 6 años de relación, me la llevo y no tenía ni cama donde llevarla. Y Carla pues rápidamente se fue conmigo. Sabe que el primer tiempo juntos fue muy lindo, pero posteriormente pues Carla se fue dando cuenta de la clase de persona con la que se había metido. Así es de que yo quiero que ella les cuente un poquito. Bueno, pues era una jovencita de 16 años cuando lo conocí y pues yo no venía tan experimentada, yo venía siendo una jovencita sola, vacía. Tenía a mis 16 años, tenía 4 años de vivir con diferentes familiares, entonces de vivir lejos de la cobertura de mamá y papá. Entonces con muchos vacíos, con mucha falta de amor, anhelando a alguien que se preocupara por mí, que me hiciera sentir amada. Entonces yo creía que ese vacío lo iba a llenar un novio. Y yo buscaba un novio porque a mí ya me gustaban los jóvenes, pero yo a nadie le gustaba en ese momento. Hoy entiendo que era Dios cuidándome y guardándome para el que iba a ser mi esposo. Y pues iniciamos una relación muy linda. Rápido me enamoré de él. Él empezó a hacer como ese, ¿cómo que no? Él empezó a ser como ese papá que yo no había tenido nunca, como esa mamá. Él empezó a darme abrazos, a decirme que me amaba y pues yo feliz, ¿verdad?
pasó el tiempo y esa relación, después de ser muy bonita, se fue convirtiendo un poco tóxica. Empecé a conocer su verdadero ángel, ¿verdad? Pero fíjense que cuando él me dijo que era papá de 2 niños, a mí los niños me encantan, entonces yo dije, qué chivo, ¿verdad? Qué bonito que vamos a tener una familia, una joven totalmente inmadura. Entonces en ese momento me emocionó la idea, conocí al varoncito, fue parte de toda nuestra relación, de nuestro noviazgo. Yo vi sus primeros pasitos, pero de Gaby yo no la veía en su vida y yo no entendía por qué un papá quería lejos a su niña. Yo crecí anhelando esa figura paterna, entonces yo dije, bueno, como esta niña no tiene a su papá, yo me identifiqué mucho con ella y yo dije, yo voy a ayudar para que esta niña sí conozca a su papá. Entonces es por eso que yo cuando llegaban las fechas de cumpleaños de Gaby, yo le decía a él, mira, comprémosle un regalito y vamos a visitarla cuando llegaba diciembre. Hoy entendemos muchas cosas que no era yo, era el Espíritu Santo inquietando mi corazón, pero sí pasó el tiempo, un corazón totalmente duro en él, no quería nada con Dios y yo sentía como esa necesidad de buscar una iglesia, pero miren, pasó el tiempo, yo anhelaba tener mis propios hijos, ser mamá. Yo recuerdo que decía, qué raro que no salgo embarazada, ¿verdad? Si nunca había planificado. Voy, paso consulta y el médico me dice que yo era una mujer estéril, que si quería tener bebé, tenía que someterme a un tratamiento, el cual en ese momento pues no, no fue prioridad para nosotros. Él ya era papá, entonces ni modo, ¿verdad? Yo dije, ya existe este problema en mi familia, yo soy una más. Así que me apropié de eso y pues pasó el tiempo. Yo nunca doblé rodillas, nunca le pedí a Dios ser mamá, que cumpliera ese anhelo de mi corazón. Sin embargo, en los planes de Dios estaba que yo fuera mamá. Y 6 años después de esta relación totalmente desordenada, Dios me permite ese regalo, me permite salir embarazada de mi primer niña. Y pues después de que el hombre me había decretado una mujer estéril, ahora Dios me decretaba una mujer fértil, totalmente fértil y tanto así pues que salí embarazada súper rápido. Y es así como soy mamá de 3 hermosos niños. Carlita tiene ahora 17 años. Camilita va a cumplir 15 y Angelito también va a cumplir 13 años. Se llevan 2 años exactos, no los planificamos nosotros, pero Dios así quiso que se llevaran 2 años. Miren, después de que yo anhelaba ser mamá y los niños me encantaban, ahora yo estaba amargada, estresada, quería salir corriendo de esa casa. Yo me encontraba con un bebé recién nacido en mi dieta, con una niña de 2 años, una de 4 años, y en ese momento Brandon, el niño de él, vivía con nosotros. Entonces ahora yo era mamá de 4 niños, corriendo, gritando y de todo, ¿verdad? Y es por eso que yo estaba tan estresada. Y es así como Jesús llega a mi vida en ese momento, porque pues sentíamos que éramos felices, que lo teníamos todo, pero nos faltaba Jesús en nuestro hogar. Ya nos habíamos casado, nomás nació Carlita, nuestra primera hija. Dios nos permitió una boda muy linda. Pero fíjense que así estaba yo, amargada y estresada con estos niños, cuando a mí me invitan a un evento de fraternidad y es así como yo conozco de esta organización y es así como Jesús llega a mi vida. Yo me enamoré de los eventos, empecé a perseverar en mi capítulo, me encantó que me empezaron a abrazar, era Dios dándome amor por medio de cada fraterna. Yo nunca había recibido un abrazo de mi madre, pero en ese momento ahora yo tenía un montón de mamás abrazándome, un montón de mujeres que podían ser mi mamá, que me demostraban amor y eso me fue enamorando. También yo empecé a escribir en esas hojitas de petición muchas peticiones que yo quería que Dios me concediera, entre ellas de salud, pero la principal era que Dios trajera a sus pies a mi esposo, que Dios enamorara a mi esposo. Yo empecé a invitarlo a los eventos, a él le gustaban, pero siempre salía de repente y criticando algo, ¿verdad? Me lo llevaba, como él les acaba de mencionar, a una y un montón de iglesias, porque existía como ese anhelo en mi corazón de que los niños iban creciendo y yo quería que ellos conocieran de Jesús. Entonces no me importaba la religión, imagínense, desde entonces yo era laica, sin saberlo. No me importaba la religión, pero yo lo llevé a un montón de iglesias y miren, siempre salía criticando, siempre salía
peor de lo que había entrado, y en los eventos capitulares también salía criticando, miren, ahora ustedes lo ven con saco, pero él criticaba que por qué usan saco, que por qué se visten así, que por qué abrazan, y ahora a él le gusta que lo abracen y le gusta abrazar, pero en ese momento así fue y fueron años. Esas mujeres del capítulo empezaron juntas conmigo a orar por él. Ellas lo llenaban de amor cuando él llegaba a los eventos, y él se enamoró de ese capítulo. Pero cuando yo le decía, mira, un capítulo de hombres, no, yo soy de, bueno, él decía, yo soy del capítulo Las Rosas, me decía él. No, le decía yo, tenés, ya lo exhibí, tenés que pertenecer a un capítulo de caballeros. Él en ese momento no entendía cómo funcionaba esto, pero miren, así Dios fue trabajando de poco a poco en nuestras vidas, en nuestra relación. Nosotros entramos a un proceso financiero muy difícil, empezamos a, bueno, ya teníamos un negocio en el cual nos iba demasiado bien. Yo le había dicho a él que renunciara en su trabajo y él cometió el error de hacerme caso. Nos encantaba trabajar juntos, pero empezamos a cometer errores financieros, los cuales más adelante pues nos pasan factura, ¿verdad? Porque son malas decisiones que tomamos. Y aparte de eso, nosotros compramos un negocio ya funcionando, el cual resultó ser una estafa, el cual vino a hundirnos totalmente en las finanzas. El negocio que ya teníamos, recién lo quebramos también por malas decisiones. Entonces nuestras finanzas estaban por los suelos, y es así como empezamos a atravesar situaciones, empezamos a perder todo, las cosas materiales que teníamos como casa, vehículo y cosas que duelen. Llegó un momento en el que pues nos fuimos a alquilar, pero llegó otro momento en el que ya no teníamos para pagar, pero ni un alquiler. Terminamos viviendo con mis suegros, pasamos unos tiempos muy difíciles en los cuales no había comida en la refri. Saben que fue un proceso muy difícil para nosotros, que más adelantito pues yo empecé a pisotear a mi esposo. Yo recuerdo que en medio de ese proceso financiero, nosotros siempre habíamos trabajado juntos, pero llegó un momento en el que cada quien por su lado, él alquiló un vehículo para empezar a trabajar por aparte, y yo por mi lado, pues empecé a hacer una y mil cosas, mil usos, ¿verdad? Pero yo llevaba dinero a casa. Nosotros éramos súper importantes para los bancos, nos llamaban día y noche, y miren, algo tremendo, ya estaba en fraternidad, ya Ángel iba así como que bien mediocremente a un capítulo de hombres, ya Dios nos había concedido una iglesia, pero saben que en este momento nosotros abrimos puertas para nuestras vidas, que en nuestras propias fuerzas quisimos salir de todo ese problema financiero. Nosotros llegamos a ver alrededor de 14 préstamos, entre ellos catorcenales, semanales, quincenales, cuotas diarias también. Miren, algo que empezó a robar la paz que Dios ya había puesto en nuestros corazones, pero empezamos en ese proceso tan difícil, y yo empecé a decirle a mi esposo que ayudara en la casa, empecé a pisotear esa hombría, como les mencionaba. No me daba cuenta que era Dios el que bendecía las finanzas por medio de mis manos en ese momento. A mí se me olvidó que era fraterna, se me olvidó que me consideraba una mujer ayuda idónea. En ese momento ya no lo fui. Y pues empezó un proceso en el cual al inicio pues él bien dócil, bien tranquilito, pero llegó un momento en el que también sacó las uñas, y ahí ya me asusté yo. Ahí empecé a doblar rodillas, me acordé que era fraterna, entonces empecé a orar de regreso por él, pero llegó un momento también en el que yo me arrodillaba y yo le pedía bendición financiera a Dios, y yo estaba arrodillada, pero no estaba orando. Yo estaba pensando en mis deudas, estaba pensando en todos los problemas, entonces la paz que había en mi corazón se había ido totalmente. Yo recuerdo que en medio de todo esto, yo fui a un Sahel en el que escuché una charla rompiendo cadenas de maldición. Entonces empecé a orar mucho, empecé a aferrarme más a Dios. Y yo recuerdo que yo le decía, Ángel, mira, yo escuché esta charla, y yo todo le contaba. Entonces yo le decía,
mira, hay una puerta que está cerrada con doble llave y candado y de todo, ¿verdad? Y tenemos que romper esas cadenas de maldición. Y esas cadenas tienen nombre y apellido y se llaman Gaby. Él no quería buscar a su hija y habían pasado años. Y yo, o sea, yo podía sentir en mi corazón que si nosotros rompíamos esas cadenas, Dios iba a abrir puertas de bendición en nuestras vidas. Pero en ese momento, para mí, esas puertas de bendición eran finanzas. Entonces, Si hay algo que yo les puedo dar fe, que no hay nada que sea imposible para Dios y para una esposa que ora. Yo soy el resultado de una esposa que pasó orando por mí por muchos años. Nunca creí estar acá. Dice la palabra de Dios que para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito para el cual hemos sido llamados. Yo no sabía que Carla ya estaba doblando rodillas, ella y un séquito de mujeres, todo el capítulo orando por mí. Y fíjese que fue por eso que comenzamos en ese hoyo financiero que Carla les dice. Dios, si vamos a la Biblia, siempre, si a Moisés lo llamó por medio de una zarza que ardía y que no se consumía. En mi caso, Dios me llamó por medio de mis finanzas. Mi orgullo, mi ego, mi seguridad estaba puesta en lo que teníamos. Entonces el Señor no puede depositar su vino nuevo en un odre viejo. Si te quiere ocupar, va a destruir lo viejo. Y Él no remienda, Él da cosas nuevas. Y sabe que comenzó primero a través de mis finanzas a destruir mi ego, porque yo era un egocéntrico completamente, que si alguien me decía de repente te voy a invitar a comer, me daba cólera porque sentía que me estaban viendo de menos, porque sentía que podía pagármelo. Mire, nunca hemos tenido riquezas materiales, pero teníamos lo básico. Pero comenzamos ese hoyo financiero tan profundo que mi esposa ya les mencionó, pero todo iba acorde al propósito de Dios en la vida de nosotros. Porque fíjese que yo crecí resentido con mis papás porque me echaron a mis 13 años. Y entonces, producto de esa crisis financiera, fuimos a parar a vivir 5 años con mis papás. Y fíjese que esos 5 años Dios me mostró una faceta de mi padre que yo desconocía. Conocí a un papá increíble, a un papá y a una mamá que fueron unos padres excelentes, pero fueron víctimas de la religiosidad. Y entonces yo estaba más seguro que odiaba con todas mis fuerzas las religiones, a pesar que ya estaba yo en ese momento de crisis. Cuando estábamos quebrados, llegamos a un momento que no teníamos para un plato de comida para mis hijos. Llorábamos juntos con mi esposa. Ella comenzó, como ella dice, a pisotear mi hombría, pero no es mi esposa. Quiero decirle que cuando el creador del universo ha puesto los ojos en vos y en mí, cuando todas las puertas se cierran, no es la gente, es un trato de Dios conmigo. Eso lo entendí yo en el proceso. Comencé a entender que era Dios cerrándome todas las puertas, porque cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre, y cuando el Señor abre una, nadie la cierra. Sabe que en ese momento todo mundo me cerraba las puertas. Llegué a un momento que no tenía zapatos. Pedí unos por revista para de una familiar mía, y sabe que los estoy esperando aún porque no me llegaron. Sí, después me dijeron de que no me los llevaron porque yo cómo se los iba a pagar. Y es cierto, no se los iba a poder pagar. Entonces, mire, pasó el tiempo, me decía Carla lo que ella me dice, Ángel, la bendición no va a llegar porque vos no das ese paso. Y quiero abrirle mi corazón. Cobardemente nunca lo iba a hacer. Jamás iba a buscar a Gaby, porque a estas alturas yo me había convertido en emprendedor, vendía una y mil cosas, porque no quería enfrentar mi realidad. Era un completo sinvergüenza a pesar que ya iba a la fraternidad. Yo fui a mis primeros capítulos, pero quiero decirle que el tiempo que estemos en la organización no define nuestra relación con Dios, ¿verdad? Porque eso es otra cosa, esto es otro pisto, como decimos en El Salvador. Yo era un sinvergüenza que llegaba hasta servía, fíjese, pero era un sinvergüenza por dentro, yo no estaba dispuesto a hacer algo más. Pero entonces un día en las hojitas de peticiones, cuando yo escuchaba que Carla día y noche me cantaba el nombre de Gaby, día y noche me cantaba que busquemos una iglesia. Me decía ella, yo quisiera que los niños crecieran en una iglesia. Yo crecí en iglesia, yo le decía, no sabes el daño que le querés hacer a tus hijos, porque yo pensaba que les iba a ir igual que a mí me había pasado. Pero sabe que ese proceso de 5 años me permitió Dios perdonar a mi papá, hablar con mi viejo, y mi viejo me perdona, y sabe que el Señor se lo lleva. Una cosa preciosa que yo comencé a ver el proceso de Dios, yo me ponía a pensar, y si mi papá hubiera muerto sin que yo hubiera hablado con él, ¿cómo me sentiría? Y quiero decirle que él es perfecto, me permite arreglar las cosas con mi viejo y se va. Y ahora entonces yo destruido en el piso, yo le digo a Carla, mira, pues
ni modo, buscarme un capítulo de hombres, pues donde yo me voy a quedar porque me daba pena ir a los que ya había ido. Como decían que la primera y la segunda vez era gratis la comida, me los eché todos, diciendo que era primera vez. Pero fíjese que los fraternos, algunos me habían identificado, que ya me habían visto, pero fíjese que no, nunca me avergonzaron. Y lo que pasaba es que yo no tenía dinero para pagar mi plato de comida. Y sabe, cuando mi esposa me dijo que ella comenzó a dar su testimonio, yo me afligí, yo me preocupé mucho, pero sin embargo, ella comenzó. Mire, pasó el tiempo, yo comencé a pedirle en las hojitas de peticiones, Señor, ayúdeme, sáqueme de esta crisis que me está matando, no tengo nada para pagarle a nadie. Como dice Carla, pasé yo 7 años de mi vida que no pude producir $1, que yo quería algo de comer y yo les tiraba la mano a mi esposa para que me diera. Una cosa, mi ego destruido completamente. Y el Señor dijo un día, bueno, creo que ya estuvo suave y comienza el Señor a bendecirnos. Lo primero que hizo el Señor fue que yo a través de las hojitas de peticiones, cuando Carla me dijo que había una puerta, una cadena que estaba ahí atando nuestra bendición y que esa bendición, el cielo iba a estar de bronce porque no quería dar ese paso. Entonces, y era mi hija Gabriela. Entonces yo no tenía cara cómo enfrentar esa realidad. Pero un día le escribí al Señor en esas hojitas de peticiones. No es que la hoja sea mágica, sino que es la fe con la que nosotros le pedimos al Señor. Y el Señor es un caballero. Yo comencé a pedirle, Señor, danos una iglesia y ordena mi vida. Pero cuando yo le dije ordena mi vida, el Señor sabe que en el fondo de mi corazón yo pisto le pedía, fíjese. Y ahora yo entiendo que dice la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que de ahí todo lo demás es añadidura. Pues yo quería comenzar por las añadiduras, pero el Señor comenzó por el principio, fíjese. Entonces, como yo le autoricé al Señor que ordenara mi vida, así lo hizo. Mire, habían pasado muchos años y dice la palabra de Dios. Y aquí dice que viene la hora y ahora es en que los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vivirán. Ese día llegó, esa hora llegó para mi vida y yo en esta organización genuinamente conocí a mi Señor Jesús que me sanó, que me salvó y que me transformó. Y comenzó el Señor a ordenar mi vida de una forma espectacular. Y sabe que comencé a ver la vida de colores que había dejado de ver muchos años atrás. Y lo primero que hizo en mi vida, 19 años habían pasado desde que mi hija Gabriela había nacido y yo no la había visto, no había querido verla en mi vida. A esa niña que yo le decía la muerte muchas veces, porque la vi como una carga y nunca pensé en ella, sino que solo pensé en mí. Solamente pensé en que yo me victimizaba y que mis papás, que pobrecito yo, y era un completo sinvergüenza, ciego espiritualmente. Pero llegó ese día que el Señor dijo, bueno, vamos a comenzar por el principio. 24 de diciembre de 2019, invitan a nuestros niños pequeños a una piñata y me dice la anfitriona de la piñata, que era mi hermana, me dice, fíjate que he conocido a alguien y la he contactado y quiero que la conozcas. Y ella, Gabriela, sabe que yo ese momento sentí que me iba a caer, yo no sé cómo pasé de pie. Me dice, pero la tengo en un centro comercial aquí cerca, en Apopa, si vos me autorizás, yo la mando a traer, si no, pues que se quede. Y yo ya era fraterno, ya iba a mi iglesia y a decirle que ahí la dejara, iba, porque seguía pensando en mí. Y entonces mi esposa se me adelanta y dice, mande a traerla, que he estado orando por muchos años para este momento. Y sabe que mandan a traer a esta niña y tenía frente a mis ojos aquellos ojitos que dejé de ver cuando era una bebé, aquella niña que yo le decía la muerte muchas veces. Pero aquí hemos conocido a un Señor que transforma nuestro lamento en baile, aquel que mete su mano preciosa en el lodo cenagoso y de la nada nos transforma para hacer mucho con nosotros. Y esta noche yo quiero presentarles a mi hija Gabriela. Pasá, hija. Esto es lo que Dios hace en la vida del ser humano. Quiero decirle que cuando yo tenía a Gaby frente a mí, mi esposa me codeaba y me decía que la abrazara, y yo no pude abrazarla. Carla me decía abrazarla, no pude, me congelé, solamente me fui a una habitación y sabe que en esa habitación yo lo único que pude decirle a Gaby fue, mira, no pude ser tu papá cuando fui jovencito, pero si vos me permitís, quiero ser tu padre a partir de ahora. Y sabe que en esa habitación no solamente estaba mi hija y yo, sino que también estaba el Espíritu Santo y una historia preciosa recién comenzaba a escribirse. Y quiero dejarles a mi hija. Buenas noches.
De verdad que Dios ha sido tan bueno en mi vida que no puedo pagarle con nada, simplemente agradecerle porque Él un día me rescató. Fíjense que pues yo anhelaba, toda mi vida pasé anhelando el momento de conocer a mi papá. Yo me había convertido en una niña que vivía en una fantasía, esperando que un día llegara una caja gigante y de ahí saliera mi papá. Cada Navidad, cada cumpleaños, yo lo esperé y nunca llegó. Eso empezó a marcar mi corazón, a endurecerlo. Fíjense que a la edad de 5 años yo ya estaba pues ya sabía lo que era el cigarro, ya sabía lo que era el alcohol. En la casa donde yo estaba con mi mamá y con mi abuela, eso era lo normal que se veía y para mí eso era normal. Yo era la niña que iba con una bolsita a recoger todas las colillas de cigarro que dejaba mi mamá y los poquitos de alcohol que los borrachos habían dejado la noche anterior. Y esos eran mis juegos. Yo fumaba, yo tomaba desde muy pequeña. Y yo recuerdo que desde esa corta edad, por un descuido de los adultos, entró un tío, un hermano de mi mamá, y yo ahí empiezo a consumir pornografía por culpa de mi tío. Y fíjense que cuando esto pasa, pues eso marca mucho más mi vida. Y así iba pasando, sintiéndome sucia, sintiéndome cada vez menos. Y yo me preguntaba dónde estaba mi papá, porque yo fui muy golpeada por mi mamá. Fui una niña que sufrió todo tipo de maltrato físico, verbal, y llegaba a un extremo de ensangrentar mi cuerpo, de pegarme con el cable del celular y así iba pasando. Yo cada vez empecé a convertirme en una niña que no quería vivir. Yo recuerdo que desde muy pequeña empecé a ver de qué manera me podía quitar la vida. Y yo decía, ¿y para qué viví? Yo no entiendo por qué estoy en este mundo. Y así iba creciendo, siendo la niña más sucia, más desordenada, más despeinada de la escuela, porque yo no tenía nadie que me dijera que tenía que bañarme, que tenía que ir limpia a la escuela. Pasa el tiempo, en esta escuela yo empiezo a conocer a un muchacho. Fíjense que cuando este muchacho me empieza a prestar atención, a mí no me importó en las condiciones de que él estaba. Yo con 12 años me volví en la novia del huelepega de la comunidad, me convertí en la mujer de esta persona que la gente ni conocía su nombre, simplemente hablaba mal de él. Eso pues para mí marcó mucho mi vida. A la edad de 15 años yo ya estaba embarazada y empiezo a escuchar cómo la gente tenía lástima de mí. Fíjense que en este proceso de embarazo yo empiezo a buscar a mi papá, empiezo a anhelar el apoyo de alguien adulto que estuviera conmigo. Yo no sabía qué hacer y pues llega el momento que a mí me dicen, tu papá vive ahí por Apopa. A mí me habían llevado a meses de edad para planes de renderos. Y pues desde allá yo empecé a viajar para Apopa y empecé a buscar, empecé a preguntar dónde estaba mi papá. Y saben de que para mí se volvió extraño porque yo di con tíos, con hermanos de él, hermanas de él. Y lo raro es que nadie sabía dónde mi papá vivía. Y yo ahí entendí y yo decidí cerrar mi corazón y yo dije, ¿y para qué? ¿Y qué estoy haciendo? Si no me quiso siendo una bebé, ¿cómo me va a querer hoy? Y pues decidí cerrar mi corazón por completo hacia mi papá. Empiezo a buscar a mi mamá y también recibí rechazo de ella. Y pues yo ahí iba en ese proceso de embarazo sola, con una persona que no le importaba nada más que sus vicios, que consumir sus drogas. Y pues me sentía mal en ese momento, había entrado a una etapa de mi vida mucho peor de la que yo estaba y cada vez eran más mis intentos de suicidio. Y fíjense que pues nace mi niña. A mí me habían dado un diagnóstico muy feo, muy terrible de mi embarazo y a mí me decían que no podía nacer algo bien por tantas drogas y por mi corta edad. Pero yo sé que fue misericordia de Dios y nace una niña completamente saludable. Actualmente tiene 9 años, mi niña hermosa. Pero saben que en ese momento yo no pude ver qué bendición era tenerla sana
y pues no pude ser su mamá. Yo recuerdo que a la edad de 16 años ella nace y yo a lo único que me había aferrado era sacar a mi pareja del mundo de las drogas. Yo recuerdo de que no me importaba, yo dejaba a mi niña recién nacida y me iba a buscarlo, iba a reclamarle a todo mundo que le vendía las drogas a mi pareja y empezaba a decirles de todo, que por qué lo hacían y eso era terrible, una vida completamente vacía, triste. Yo me sentía tan rota, me sentía tan vacía, no tenía identidad. Pasa el tiempo y saben de que cometo el peor error de mi vida cuando yo pasa el tiempo y pues yo no pude ya más luchar con todo este mundo de drogas y a mí me dolió mucho porque después de tantos años de yo haber peleado contra esto, empecé a unirme también. Fíjense que fue una etapa muy oscura de mi vida porque yo empecé a querer llenar el vacío que yo andaba con drogas también, con pega, con marihuana, con todo lo que yo veía que mi pareja hacía, yo también empecé a hacerlo. No me importaba que había una bebé en la casa, no me importaba nada más que saciar y llenar todo lo que yo andaba y que ese dolor se fuera, según yo, se iba a ir con todo esto. Pues iba pasando el tiempo y cada vez me iba hundiendo más, pero 19 años después llega ese día que mi papá habla. Saben de que yo no estaba preparada. Yo recuerdo que yo decía en mi mente, ¿y hoy para qué? Cuando llega esa invitación a mi vida por parte de mi tía y me invita a ese cumpleaños, de verdad que yo ya no quería y yo decía, ¿y hoy para qué? Si no me quiso siendo una bebé y ya hoy con hijos, destruida, drogadicta, ¿cómo me va a querer? Y yo no podía entender los planes de Dios que eran perfectos para mi vida. Fíjense que ese día, pues como él les cuenta, pasó algo, ahí a mí me pasó de todo, yo no sabía ni qué sentía, había tanta gente, pero yo lo único que en mi mundo era mi papá, ahí lo tenía y yo conocí a Carla. Saben de que cuando les cuenta de que ella lo codeaba, era cierto y a mí me dolió mucho esa primera impresión de mi papá, porque yo decía, y si no me ha visto 19 años y yo no podía dejar de llorar, de verlo de frente y él estaba paralizado, que se veía pálido y yo no podía entender qué pasaba. Carla fue la que me dio ese primer abrazo que yo necesitaba y pues ese día yo no sabía de que venía un regalo hermoso que ningún dinero me puede comprar y no solo venía mi papá y una nueva familia completa a mi vida, sino que venía Dios a través de ellos. Es algo hermoso, yo empecé a conocer de Dios a través de ellos dos y empecé a ver que eran unas personas de Dios. Cuando nosotros conocimos a Gaby ese día en esa piñata, yo en lo personal pude sentir que era lo que Gaby mencionaba, bueno, vos lo mencionaste, creo, una respuesta. Yo ya oraba por el corazón de Gaby porque yo decía, cuando Ángel conozca a Gaby, cuánto odio va a traer ella en contra de su papá. Entonces yo le pedí a Dios que pusiera un corazón perdonador, un corazón con amor para su papá y también le pedía por el corazón de Ángel porque en ese momento pues él no quería conocer la verdad. Yo le pedía que pusiera amor en el corazón de él también para su hija. Y miren, Dios responde esas peticiones. Conocimos a Gaby, yo recuerdo que antes de que la conociéramos yo le decía a Ángel, mira, busquémosla. Y él me decía, yo la quiero buscar cuando tenga algo material que darle y ahorita estamos sin nada, ¿verdad? Totalmente quebrados. Y así la conocimos. Ese era el plan de Dios, que la conociéramos en ese tiempo cuando no teníamos nada que ofrecerle. Pero Dios le mostró a él el corazón de su hija. Yo recuerdo que yo le decía, mira, pero las mujeres no somos así. Yo creo que ella ha de anhelar conocerte y no ha de querer tu dinero, tus terrenos y todo. No, no teníamos nada. Pero miren, así fue. Así fue. Gaby lo único que quería era un papá que la amara, que estuviera ahí con él. Y pues Dios lo unió todo en su tiempo perfecto. Iniciamos una relación muy bonita con Gaby. Empezamos a involucrarla en todos nuestros paseos, en la iglesia. Nos la llevamos al capítulo también. Yo recuerdo que cuando yo conocí a Gaby por primera vez, yo vi en ella
en su rostro se le notaba todo lo que ella había pasado. Yo recuerdo que cuando yo estaba en cada capítulo, escuchaba cada testimonio, habían testimonios en los que yo sentía que ese testimonio se identificaba con Gaby. Yo pensaba en ella y era el Espíritu Santo que me la ponía en mi corazón y realmente sí, Gaby sufrió todo el tiempo, no tuvo una madre presente, no tuvo un papá tampoco, pero pues Dios permitió eso porque Él sabía que un día íbamos a estar aquí parados y pues Dios nos unió para servirle juntos. Empezamos esa historia tan bonita. También recuerdo que Ángel tenía mucho miedo porque pues yo iba a sentir rechazo contra Gaby. Él me decía, vos así hablas ahorita que no la tenés, pero cuando Gaby ya esté, ya no te va a gustar, no sabes si va a traer mañas, si no va a querer a los niños. Y totalmente lo contrario, mis niños amando a su hermana, mis niños emocionados cada vez que ella nos iba a visitar. Ellos arreglaban el cuarto de Angelito, que era el pequeño en ese momento, lo decoraban con cobijitas rosadas y peluchitos para que su hermana durmiera ahí y el niño dormía en los sillones. Entonces así le demostraban las niñas pequeñas, pero ya le cocinaban cuando ella iba a llegar. O sea, siempre buscaban la forma de que Gaby se sintiera en casa. Yo recuerdo que empezamos todo eso y bueno, el tiempo pasó. En ese momento nosotros estábamos atravesando todo este proceso financiero que les mencionamos. Yo recuerdo que yo estaba atravesando un proceso estomacal muy difícil. Me había hecho exámenes, me había hecho ultras y de todo. Nos habían dejado una endoscopía. Yo recuerdo que yo estaba totalmente delgada, había perdido 15 libras de peso y para mí esas 15 libras eran algo como que se me había ido la vida. Yo tenía problemas de autoestima. Yo en ese momento me alistaba para irme a mi capítulo, de repente me desvestía, mi ropa ya no me quedaba. Y así estábamos totalmente quebrados, mi salud mala, sin dinero para hacerme esa endoscopía que me hacía falta ya como para que decretar, ¿verdad? Ah, usted tiene esto. Y eso nos aterraba a nosotros. Ángel tenía mucho miedo y saben que ese proceso pues fue perfecto de Dios para nosotros porque empezamos a aferrarnos en oración, nos metimos en un ministerio de ayunos juntos ahora. Ya ese hombre que no quería antes nada con Dios, ahora a las 3 de la mañana él estaba con su mano en mi estómago orando por mí. Y esas son cosas que el dinero no las compra. Esos son regalos que Dios nos daba a nosotros en ese momento. Yo podía sentirme totalmente plena ahora que tenía un hombre que sí quería algo con Dios. Yo recuerdo que él traía muchos paradigmas y pues empezó a estudiar Biblia y esto lo empezó a acercar mucho más a Dios también. Y ese proceso estomacal también a él lo empezó a acercar mucho más a Dios. Y saben que en ese momento a mí bueno, él en sus oraciones de esas madrugadas le decía a Dios que me sacara en victoria, que él quería que me sanara porque tenía miedo a perderme, ¿verdad? Porque le aterraba la idea de saber que un día yo podía morir, ¿verdad? Entonces, miren, él le decía a Dios que si Dios me sanaba, él le iba a servir el resto de su vida. Y saben que nosotros ahora comprobamos que a Dios le encanta que le cumplamos lo que le prometemos y inmediatamente Dios nos llama a servirle juntos. Y es así como nace capítulo de Apopa. Dios nos manda a servir en Apopa, damas, y con muchas inseguridades, con muchos miedos, porque en ese momento, cuando una mujer se siente fea, no quiere que nadie la vea. Y si yo iba a estar al frente de un capítulo, yo tenía que estar con una gran sonrisa. Y yo en ese momento le preguntaba a Dios, ¿cómo voy a sonreír? Si yo me sentía fea, mi ropa no me quedaba. Me ponía la ropa de mi niña pequeña. Pero así Dios nos quería sirviendo. Y yo recuerdo que le dije a Ángel, mira esto y esto. Y yo le decía, y no sé por qué Dios ahora nos está llamando a servir cuando estamos quebrados y mal en todas las áreas. Y viene él y me dice eso, que él le había prometido a Dios que le iba a servir. Así que demos ese paso de fe y lo dimos juntos. Empezamos a servirle a Dios en capítulo de damas. Gaby y yo fuimos las primeras servidoras en Apopa.
Ángel nos ponía el sonido, nos ayudaba a poner los floreritos, se quedaba fuera del lugar orando por nosotras para que nuestras invitadas llegaran. Y así es como Dios empezó a obrar grandes milagros solamente por dar ese paso de fe en el servicio juntos como familia. Él ya venía trabajando muchas áreas, ya venía trabajando en nuestras finanzas también. Y yo recuerdo que en esas hojitas de peticiones yo le había pedido a Dios que levantara la honra que yo misma le había botado a mi esposo, la honra que yo misma le había pisoteado. Una familiar de él hasta le había dicho que se ahorcara, que él no servía para nada, que él estaba maldito y a mí me vivía diciendo, déjelo y el día que usted lo deje, usted va a prosperar. Y nosotros decidimos creerle a Dios que era un proceso en el cual Él nos había hecho así como esa vasija de barro, que Él la destruye para hacerla nueva. Y eso es lo que Él hacía en nosotros, mientras que el mundo a veces ve otro tipo de cosas. Nosotros empezamos todo este proceso y Dios empezó a abrir puertas grandes de bendición. Esa petición que yo escribí, que Dios permitiera que mi esposo fuera esa cabeza de hogar, ese hombre proveedor de casa. Dios abre una puerta grande de bendición en los negocios para nosotros, en el cual pues permite que Él pueda empezar a proveer a la casa. Empezamos a honrar nuestras deudas, empezamos a trabajar ya un negocio fuerte juntos. Dios proveyó también un vehículo, el cual pues nosotros veníamos de años de venir alquilando un vehículo. Ahora nosotros sin dinero teníamos, bueno, estábamos firmando la compraventa meses después de un vehículo a nuestro nombre y se empiezan a abrir puertas de clientes para nosotros y Dios así empieza a hacer cosas grandes en las finanzas de nuestra casa. Empezamos a honrar todos esos hoyitos. Dios nos liberó de los usureros, que era algo que para nosotros en nuestras fuerzas era algo que no podía pasar, ¿verdad? Algo que creíamos que nunca íbamos a salir de nuestras deudas. Dios permitió que así fuera. Unos meses después, 9 meses después, nace Capítulo de Hombres a Popa y ahora yo tenía a este hombre sirviendo en un capítulo de hombres, bueno, en un, fue directamente Dios que mandó la orden por medio de la boca de Ricardo. De verdad que bendecimos su vida y de verdad que Dios lo usó. Ahora Ángel, hoy sí, él tomó como con un compromiso. Ahora ya no era como que de vez en cuando voy al capítulo, 2 semanas sí, 4 no, me ausento un tiempo. No, él empezó y así fue como Dios empezó a obrar cosas grandes en la vida también de Ángel y yo empiezo a ver un hombre totalmente de Dios, un hombre totalmente diferente en casa. Nosotros empezamos a servir ahora juntos, testificando juntos, nos tiraron al agua así como de repente me cayó una llamada, buena mañana, invitándonos a testificar como matrimonio y nosotros no testificamos. Él ya había empezado a dar testimonio solo, pero yo en ese momento a decir no iba cuando él me dio un codazo en la cama y eso quería decir que sí quería que testificáramos juntos y así nos fuimos, solo hice un par de llamadas pidiendo un poquito de consejo porque no sabía, no damos testimonio juntos y así es como Dios empezó a usarnos y a bendecirnos mucho más. Nosotros nos enamoramos juntos del el servicio de Dios, nos apasionamos y nos olvidamos de nuestras cosas. Dios empezó a ocuparse de todas esas cosas mientras nosotros con amor le empezamos a servir, sirviendo juntos con Gaby. Mi relación con Gaby es una relación de madre-hija, de amigas, de hermanas también, tenemos una relación muy linda. Hubieron momentos en los que sí, y hay quizás momentos en los que me toca también regañarle y quizás cumplir el rol de una madre, que creo que más de alguna vez se puede enojar, pero así son las madres con sus hijas. Hay que también, y de poco a poco ahí la hemos ido formando con la ayuda de Dios. No somos una familia perfecta, no les vamos a decir, miren, nunca peleamos y tenemos las finanzas al 100 resueltas, pero ahora hemos entendido
que tener una vida espiritual con Dios, andar en estos eventos. Ahora que yo veo, de verdad mi corazón se hincha. Ahora que veo que a Ángel se le acercan algunos y él se acerca a algunos hombres y los saludan, que lo reconocen. Ustedes no tienen idea del regalo que es para mí, después de que él no quería nada con Dios. Así es que somos una familia restaurada, somos una familia que ahora le servimos por amor a Dios. Fíjense que cuando yo llego a esta familia, Carla me lleva a mi primer capítulo y cuando yo entro a ese capítulo, lo primero que ella iba delante de mí era el capítulo de ella de años donde había estado. Y saben de que a mí me impactó porque ahí las mujeres me empezaron a abrazar y a mí nadie me preguntó nada. Carla les dijo, es mi hija Gaby. Y ahí nadie le dijo, ¿y cómo? ¿Y cuándo? Si parecen hermanas. Pero saben de que ahí yo me di cuenta y eso impactó mi corazón, de que hace muchos años yo había sido una respuesta de una hojita de petición, una respuesta de una oración de una madre que oró por mí muchos años y eso impactó mi corazón. Empezamos en esto de fraternidad, como cuenta Carla, nace capítulo El Roble a Popa, un regalo de Dios de verdad, que yo empecé a sentirme útil de verdad, se lo digo, empecé a sentirme con una identidad poniendo esas hojitas de petición con tanto amor, poniendo los floreritos, recibiendo a la gente con un abrazo que no me habían dado nunca, pero yo aprendí aquí a darlo. Saben de que eso fue para mí muy impactante. Un día, pues, saben de que cuando ellos me empiezan a hacer parte de ellos, íbamos siempre en el carro, siempre en la casa y siempre había una alabanza, siempre había una palabra de Dios y a mí eso me encantaba, estar en esa atmósfera porque yo empezaba a sentir como ese vacío que yo andaba se empezaba a llenar y yo no entendía por qué. Yo pensaba que era solo el amor de mi papá y de una familia entera de que Dios me había regresado. No me daba cuenta que era todo el amor de Dios que invadía mi ser cada vez que yo estaba en esa atmósfera tan bonita de todo esto que yo les hablo. Y saben de que yo empiezo a conocer que estas dos personas que ustedes ven eran unas personas de Dios. Ellos me empezaban a hablar de Dios y a mí me enamoraba cada vez que yo los escuchaba. Mi papá, de verdad que yo les digo y se lo he dicho a él, todo lo que él me cuenta de la Biblia y yo me lo imagino y es algo que él tiene una gracia para contarme las cosas que a mí se me quedan y yo le digo, cuénteme más porque yo si leo no se me queda nada. Yo de él aprendo cada día, de verdad que yo le puedo decir de que desde que Dios llegó a mi vida y tuve ese encuentro genuino con él, yo le entregué mi corazón. Yo un día a través de esta organización yo le dije, Señor, yo aquí estoy. Si de verdad existís, hace algo por mí, yo ya no aguanto, yo ya no puedo. Y si de verdad existís, transforma mi vida. Y por primera vez yo pude clamarle a Dios con mi pareja, yo pude pedir por nosotros, pude tener una esperanza así pequeñita de que algo podía pasar en mi ser cada vez que escuchábamos los testimonios, cada vez que estábamos en un evento, yo empezaba a sentir como que algo iba a pasar, algo estaba pasando en mi vida. Pues Dios no se hizo esperar rápidamente, se llevó el dolor que yo andaba. De verdad que yo les puedo decir de que Dios se llevó todo, todas las cargas que yo andaba, empezó por mí primero, empezó a tratar mi corazón. Yo pude perdonar a mi papá, yo pude llenarme de ese amor de verdad de corazón, ese amor verdadero hacia mi papá y pude entender de que una persona sin Dios como yo andaba no podía dar nada porque no tenía nada para dar y empecé a darme cuenta que yo no era nadie para juzgarlo a él, ni a mi mamá, ni a nadie que me dañó en mi infancia. Y así como yo andaba perdida, pues andaba muerta en vida, como dice la visión, así andaba mi papá y empecé a darme cuenta cómo se venían repitiendo todas esas cadenas de maldición de nuestras generaciones. A mi papá lo echaron a sus 13 años de la casa, a mí me echaron a mis 14 años y mi papá fue papá a los 17 años, yo fui mamá a los 16 y yo empecé a darme cuenta tantas cosas que
yo no entendía, pero Dios empezó a mostrarme que Él tenía un propósito para mi vida y que esas cadenas de maldición se rompieron con nosotros y que una cadena hermosa de oro venía, pues empezó a transformar mi vida de una manera que es sobrenatural. De una manera que no tienen idea. Yo hoy estoy aquí, de verdad que por misericordia de Dios, porque Él un día me rescató, Él un día creyó que yo iba a poder ser pues útil para algo. Y saben de que esa cadenita seguía, esa cadenita de oro. Bueno, pero con Carla de verdad que yo les puedo decir de que he encontrado una mamá en ella. Desde ese primer abrazo que ella me dio ese día que nos encontramos hasta este día, yo les puedo decir, toda la ropa que yo ando, ella me la escogió y ella me hace todo, el pelo, ella me trata pura una niña y a mí me encanta eso, me encanta sentirme consentida por ella. De verdad yo les puedo decir de que yo los amo con todo mi corazón y y que yo le he prometido a Dios honrarlos toda mi vida, cuando ya estén más viejitos también. De verdad que Dios es lindo, Dios es fiel y yo he conocido a ese Dios de lo imposible porque lo hizo conmigo. Y saben de que esa cadenita de oro seguía, no solo llegó a mi vida, sino que llegó a mi casa. Y pues aquel huele pega que yo les hablé, que nunca imaginé que un día podía salir de eso, hoy está aquí, es mi amado esposo. Yo quiero que ya no es huele pega, es un hombre completamente libre. Yo quiero que pase para que lo conozcan. Tengan todos muy buenas noches. Realmente un privilegio poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Pues a la edad de 16 años conozco a Gabriela. Fíjense que yo ya venía atado a cadenas de maldición, sumergido en un mundo de drogadicciones, en el cual entré a la edad de 10 años. Soy el quinto de 7 hijos. A la edad de 5 años asesinan a mi padre, pues mi madre tuvo que salir a trabajar. Mis hermanos y yo quedamos sin una autoridad, sin alguien que estuviera pendiente de nosotros. Yo empecé a ver cómo mediante iba creciendo, empecé a estudiar en la institución. Cada niño tenía en reuniones, en festejos a su padre, a su madre. Cada necesidad siempre estaba esa figura. Y en mi caso no era así. Fíjense que eso iba creando vacíos, resentimientos en mí, dolores que yo quizás en ese momento le reclamaba a mi mamá. No entendía el por qué no estaba. Toda la gloria y la honra es para el Señor. Dice que ahora Hugo, no te voy a prestar el micrófono, solo decirle que sos ahora en el capítulo de Apopa. Vicepresidente. El vicepresidente del capítulo en Apopa. Antes, cuando estos muchachos llegaron a nuestra vida, no tenían la capacidad de verle a la cara a nosotros. No levantaban su rostro porque Satanás los tenía engañados. Ahora si no les quitamos el micrófono, ya no nos prestan la guitarra, ¿verdad? Es lo que Dios hace en la vida. Sabe que fuimos a Costa Rica y ahora estos muchachos, después de que no teníamos ni para el bus, los cuatro, ahora viéndonos en un avión por primera vez. Y pues recién acabamos de venir también de Guatemala, fuimos a Chalajú a servirle al Señor también. Y aquí estamos para servirle al Señor a lo largo y ancho del país. Y por qué no decirlo a cualquier país que Él nos lleve también, porque Él es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Así es de que decirles que ahora quiero presentarles a mi familia restaurada. No sé si me la regala Eric. Mi familia ahora completamente, si usted se fija, el pecado se nota y también la salvación de Cristo en la vida del hombre se nota. Quiero decirle que me gozo en gran manera porque mi esposa de verdad que ha sido fundamental para mi vida. Fue una mujer que se dejó usar por el Señor, porque la gran mayoría de personas quieren lo más lejos posible a los hijos de las relaciones pasadas, pero mi esposa era todo lo contrario, ella quería cerca a quien yo quería lejos, pero ahora como dice mi esposa, ella ha logrado entender que no era ella la buena, sino que era Dios, porque un proyecto precioso traía para nuestras vidas. Quiero decirle que ahora mis hijos están en la casa sabiendo que nosotros estamos sirviéndole al Señor. Está mi nieta también, Arely, en la casa, tiene 9 años. Y sabe mi hijo en Estados Unidos, porque el Señor no deja nada a medias. Sabe que mi hijo yo tenía desde los 9 años que se fue, ¿verdad? No volví a saber más de él.
y cuando tenía 17 años me llama y me dice que venía para El Salvador. Lo vi y ahora este año, principio de este año, me dice que me ha convertido en abuelo también. Así que ya no me salvé. Tengo 2 nietos, soy súper abuelo, ¿verdad? Así es de que esto es lo que el Señor hace en la vida del ser humano, ¿verdad? Él transforma, Él restaura, Él sana relaciones, sana corazones. Y este Jesús que sana, que salva y que viene pronto, quiero presentarles esta noche. Yo quisiera que, no sé si gustan ponerse de pie y vamos a repetir una oración preciosa